Muy bien, los métodos de detección de anomalías pueden ser varios, ¿sí? Y como les mencionaba anteriormente, pueden ser univariados o multivariados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de univariado o multivariado? Fundamentalmente a la cantidad de variables o atributos que toman para su análisis. Un método univariado va a ver cómo es la distribución variable por variable, mientras que un método multivariado lo que va a hacer es ver cómo las variables se vinculan entre sí y a partir de eso identificar valores que son anómalos, valores que también se pueden mencionar como extremos o en inglés outliers. Y como van a ver en la notebook, lo primero que buscamos hacer y que a mí me resulta útil para entender cómo se distribuyen las variables, algo que ya vimos justo antes de empezar en esta parte de detección de anomalías, es usar las estadísticas descriptivas y ver cómo se distribuyen los datos estandarizados graficándolos con un boxplot. La estandarización básicamente lo que nos permite es ver a todos en la misma escala y no tener que hacer un gráfico para cada una. Y además de eso nos permite ver cómo es la cardinalidad de las variables, ¿sí? Cuál es el mínimo, cuál es el máximo y dentro de esa distribución si existen o no outliers potenciales, ¿sí? Y estos puntos que ustedes ven aquí por fuera de este diagrama de caja y bigotes o box and whiskers como es el nombre en inglés son los potenciales outliers. Un aspecto que van a ver y que es realmente importante aquí es cuál es el dominio, ¿no? Porque muchas veces el valor anómalo va a ser un error efectivamente o un dato que necesitamos investigar dependiendo del dominio. En este caso, lo que hemos tomado, y lo van a ver aquí en el boxplot de SNS o Seaborn, como ya mencionamos que se denomina, es 3 desvíos estándar para la variable width o los bigotes que ven aquí de este gráfico. ¿Qué implica eso? Que los puntos que nosotros graficamos están a más de 3 desvíos estándar de lo que nosotros tenemos aquí dentro del rango intercuartil de la caja. Más adelante vamos a ver, poquito más adelante, cómo se denomina la técnica esta para definir lo que está por fuera de 3 veces el rango intercuartil con una técnica que se llama Tukey's Fences o las cercas de Tukey, que es un estadístico muy conocido, el fundador, podríamos decir, de lo que son estos métodos de análisis exploratorio de datos hace ya creo que 90 años, si no me equivoco. Y en este caso, ¿por qué mencionaba yo que es importante el dominio? Porque lo que vamos a ver aquí es que estos puntos, que están realmente lejos, para las variables de ganancia y pérdida de capital van a tener un valor principal, y aquí directamente la caja básicamente no se va a ver, porque es un valor muy cercano a 0 o 0 en, como podemos ver aquí, si subo un poco en la distribución, y son estas dos variables de aquí, casi 80% podríamos decir de los datos, o por lo menos sabemos que más del 75% de los datos tienen 0 de ganancia y pérdida de capital. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con una distribución donde casi que 8 de cada 10 datos son 0, es muy probable que nuestra distribución esté muy sesgada y que existan muchos puntos anómalos. Clara muestra de esa parte de la detección de anomalías es que nosotros tenemos que la mediana, ¿sí? El valor del 50% es 0 y como decíamos recién, el cuartil de lo que construye el rango intercuartil superior también es 0 y sin embargo la media es de $1.077 de ganancia de capital y la pérdida es de $87 y eso implica una diferencia muy grande, sobre todo en la parte de ganancia de capital respecto de lo que nosotros tenemos como mediana, ¿sí? Eso es lo que se llama una distribución con cola pesada a derecha. ¿Qué tenemos entonces acá? Como les decía, una distribución univariada, una distribución por variable para algunas de las variables de nuestro conjunto de datos. Y como también comentábamos, esto lo podemos hacer, y de hecho acá lo puse como un ejercicio que ustedes si quieren pueden hacer, calculando el rango intercuartil, es decir, la diferencia entre el valor de el tercer y el primer cuartil, y eso es lo que construye los bigotes. Si quieren esto lo pueden calcular acá
agregando una celda a la notebook y viendo cómo se construye ese rango de acuerdo a los valores que tienen arriba y calculando cómo serían los bigotes, ¿sí? Volviendo al dominio, es muy probable que esos datos no sean necesariamente outliers, sino que por la distribución van a ser datos anómalos, pero que no van a ser errores que requieran sacarse, ¿sí? Quizá alguno sí que estuvo mal escrito, pero en este caso pareciera que no. ¿Y cuál es el otro punto, sí, con estas técnicas univariadas de detección de anomalías? Bueno, que como su nombre lo indica, solo nos permiten ver una variable a la vez. Para identificar varias variables y cómo ellas se relacionan entre sí, existen varios métodos de detección multivariada de anomalías, pero el que vamos a ver hoy se llama Isolation Forest. Forest porque es un método similar al Random Forest, que seguramente ustedes ya conozcan, y Isolation porque lo que busca hacer es aislar observaciones anómalas respecto de las observaciones normales. Cómo lo hace lo vamos a ver en un ratito, y lo primero que les quería contar es que si bien nosotros ya tenemos el conjunto de datos de adultos en memoria, lo que vamos a hacer aquí es cargarlo nuevamente de los datasets que vienen en la librería YAP para poder contar con este dataset, como les mencionaba antes, con su versión numérica, ¿sí? Entonces, en este caso van a ver que algunas variables que eran redundantes, como la categoría de educación, no están, y otras que eran variables de tipo string, como el sexo, la raza o el estado marital, ¿sí? O el estado civil, aquí están con números. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el país. Entonces, una vez que cargamos este conjunto de datos, vamos a empezar a ver en qué consiste la técnica de Isolation Forest. Y como yo les comentaba, esta técnica que está basada en los métodos de Random Forest, ¿sí? Métodos de muchos árboles que trabajan juntos en algo que se denomina bagging, y también sirve para detectar outliers multivariados, funciona básicamente mediante dos cosas que son aleatorias: la selección aleatoria de particiones de la selección aleatoria de variables. Y el principio en el que se basa, ¿sí? O la premisa del método, es que teniendo en cuenta que los outliers son mucho menos frecuentes que las observaciones normales, el método asume que en la distribución espacial de esos valores, para poder cortar en el espacio y detectarlos, debieran estar más cerca de la raíz del árbol. Si bien esto puede sonar un poco complejo, ahora con el gráfico y las ecuaciones debiéramos tenerlo un poco más en claro. Entonces, el árbol que nosotros vamos a tener, ¿sí? Es un árbol de este tipo, donde lo que nosotros vamos a hacer es cortes en distintas variables, ¿sí? Que las tenemos acá, A, B, C, y para cada una de esas variables vamos a ir definiendo cuántos puntos pertenecen a mis subgrupos en el espacio. Además, eso no lo vamos a hacer con un solo árbol, sino que lo vamos a hacer con un conjunto de árboles, ¿sí? O como se menciona acá, un ensamble o un bosque, una forest, como el nombre lo indica, de Isolation Forest. ¿Qué nos va a permitir eso? Bueno, en primer lugar, como decíamos antes, tomar distintas variables de manera aleatoria, y en segundo lugar, tomar distintas particiones de esas variables de manera aleatoria y ver cómo es la distribución esperada o el promedio de cada uno de los árboles. Y como mencionábamos recién, si las premisas son correctas, entonces si la distancia para detectar un punto, ¿sí? Una fila, imagínense, en nuestro conjunto de datos, respecto de la raíz o el primer corte del árbol, es mucho más corta que el promedio, entonces eso quiere decir que es muy probable que nuestro valor sea anómalo, ¿sí? Ahora bien, para formalizar esta intuición que tuvimos recién, vamos a ver brevemente la ecuación que define el score o la probabilidad, si bien no es formalmente una probabilidad, de que un registro sea anómalo. Y vamos a tener acá que el score para la observación x sub i dentro de nuestro conjunto de observaciones n está definido como, y acá no importa tanto que sea el 2 a la, porque esto lo podemos ver más adelante,
sino que lo que importa es ver cuál es el denominador y el numerador de la fracción que tenemos, ¿sí? Y está definido por 2 a la menos e de h función de x sub i, ¿sí? Que es el promedio de la longitud de los caminos o la longitud de caminos esperada sobre la longitud, y esto vamos a ver que es un poquito complejo, pero ahora podemos ver cómo se homologa, la longitud promedio de una búsqueda no exitosa en un árbol binario. Si no conocen de árboles binarios, esto no importa. Lo importante es que se asume, ¿sí?, que la longitud promedio de una búsqueda no exitosa de un árbol binario es equivalente a lo que nosotros tenemos como búsqueda promedio en este caso, ¿sí?, para el resto de los puntos o los puntos en general, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener acá es, para mi punto, cuál es el promedio de la longitud de los caminos, que es este e de h de x sub i, sobre cuál es la longitud promedio de la búsqueda no exitosa, ¿sí?, o una búsqueda que esté basada en una selección de atributos y de particiones aleatorias. ¿Qué nos puede decir esta función y cómo debiera comportarse esto? Bueno, como mencionábamos antes, ¿no? Si esta parte del numerador es una longitud significativamente más corta que lo que nosotros tenemos como camino promedio, lo que vamos a tener acá es que va a ser un valor anómalo, ¿sí? Porque vamos a tener un valor que nosotros vemos que va a ser valor muy chiquito, y eso va a hacer que nuestro score sea un score cercano a 1. Eso es importante porque para entender que el principio que nosotros vimos como intuitivamente, que si estaba muy cerca de la raíz, porque en los cortes se puede cortar rápido, entonces acá lo podemos ver formalizado. Y si se lo imaginan de esta manera, básicamente si nosotros vemos en el espacio estos puntos, lo que podemos hacer es saber que con un corte acá, y si bien esto es un árbol y no está en el espacio n-dimensional, podemos aislar este punto, pero que si nosotros tuviéramos que detectar este punto en el espacio, es difícil con cualquier corte aislar solo este punto. Requeriríamos, y de nuevo, esto es un árbol y no el espacio, pero sirve para el ejemplo, requeriríamos un corte acá, requeriríamos otro corte acá y otro corte acá. Entonces, si pensamos los cortes como ramas del árbol, requeriríamos 4 cortes o bajar 4 niveles para poder aislar este punto, mientras que en este punto de aquí, ya con un solo corte de aquí, lo podemos aislar, ¿sí? Eso para que entiendan por qué, si está muy cerca de la raíz del árbol, o si con un corte podemos aislar ese punto del resto, y eso en el promedio sigue ocurriendo, es que nuestro modelo de Isolation Forest, o de árboles aleatorios que buscan aislar puntos, detecta de esa manera los valores anómalos. Vamos a hacer ahora un entrenamiento muy breve y sencillo de un modelo de Isolation Forest usando, como podemos ver en las dependencias que importamos, el Isolation Forest que tenemos, y si me permiten un poquito ir hacia arriba, así lo resaltamos en el código. El Isolation Forest que tenemos aquí, ¿sí?, como parte de los ensambles que nos da scikit-learn. Algo importante para destacar, y si bien acá no lo tenemos, es que como yo les mencionaba recién, Isolation Forest tiene cortes en el espacio que son de este estilo, ¿no? No son rectas con pendiente, sino que son cortes perpendiculares entre sí. Para resolver ese problema es que se detectó, o se creó, mejor dicho, otro método, que es el método de Extended Isolation Forest, pero su implementación aún no está del todo madura y es por eso que no lo vamos a ver aquí. Parece un tema trivial la pendiente de las rectas, pero lo cierto es que no lo es, y por eso es que es un método que tiene todavía muchos desafíos a la hora de implementarse. Y está, en términos de desempeño computacional, varios órdenes de magnitud en su orden de complejidad arriba de lo que tenemos acá, ¿sí? A una razón de, por cada 30 segundos de entrenamiento de este tipo de modelos, 15 o 20 minutos de otro, del Extended Isolation Forest. Entonces, cuando instanciamos nuestro Isolation Forest, vamos a ver, y lo podemos ver acá,
que tenemos un conjunto de parámetros para definir, donde los dos principales, que aquí los tenemos como automáticos, pero que después los podemos ver más en detalle, son la cantidad máxima de muestras, que si ustedes se fijan en la documentación va a tener un piso de 256 muestras y después va a depender de lo que nosotros definamos, y la contaminación. ¿Y a qué refiere la contaminación? Es el supuesto que toma el modelo respecto del porcentaje de puntos de la muestra que nosotros tenemos o del conjunto de datos, suponiendo que tomemos todas las muestras, que tienen algún tipo de anomalía. Y van a ver que cuando el parámetro este está en auto, lo que hace es tomar el valor del paper original de Isolation Forest, que si no recuerdo mal es el 10%. Y como decíamos al principio, para definir cuál va a ser nuestro estado de salida dentro de los números pseudo-aleatorios que utilizan los modelos, llamamos a la semilla que teníamos definida previamente. Entonces aquí esto es tan sencillo como básicamente hacer un fit, ¿sí? Ajustar nuestro modelo de Isolation Forest a los datos numéricos. Y aquí van a ver cuáles son las variables que nosotros definimos, donde, como mencionábamos antes, el estado aleatorio es la semilla, que es 1, 2, 3, 4, y tenemos que la contaminación esté como automático, es decir, el 10%, y que construya 10 estimadores de Isolation Forest, 10 árboles, y que a partir de eso prediga cuál es el score para cada uno de mis datos. Lo que yo les dejo acá como ejercicio es que los outliers predichos, ¿sí?, de esta variable, outlier pred, ustedes los comparen en cualquiera de las distribuciones con la distribución de alguna variable, en este caso el nivel educativo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer acá, si nosotros segmentamos, ¿sí?, poniendo data y entre corchetes outlier pred, lo que hacemos es solo definir aquellos que tengan un outlier pred en 1. Si nosotros segmentamos el conjunto de datos y vemos esos, lo que nos va a permitir a ver es si existen patrones que Isolation Forest detecta en la clase minoritaria, ¿no? Para poder representar mejor o entender mejor la información que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, este tipo de comportamientos que nosotros vamos a poder ver a partir de detectar cuáles son los registros con una alta probabilidad, un alto score de anomalía, y empezar a calcular las distribuciones y las características y cómo eso se vincula dentro de las distribuciones habituales. Si esto fuera una estadística tradicional, podríamos usar acá un test de chi cuadrado para ver si una tabla de contingencia de la distribución de estas variables difiere significativamente o no de las que tenemos como variables sin la segmentación de outliers predichos. Todo ese tipo de análisis nos permiten a nosotros entender mejor los datos, encontrar patrones en esos datos y usar esos patrones para enriquecer la información, ¿sí? Por ejemplo, construyendo variables auxiliares cuando nosotros tengamos nuestro modelo de Extreme Gradient Boosting o cualquier modelo que nosotros tengamos para entrenar, ¿sí? Con esto nosotros estaríamos terminando, ¿sí?, además del ejercicio que yo les comenté, la parte de detección de anomalías. Si bien tiene una complejidad en términos teóricos el modelo de Isolation Forest, intuitivamente es un modelo muy sencillo que, como les decía antes y solo para reforzar, lo que hace es ver con cuántos cortes en el espacio, si se imaginan esos puntos como decíamos distribuidos, yo puedo aislar un punto del resto. Y si eso se repite un conjunto de veces cortando con variables aleatorias y en lugares aleatorios de la distribución de esa variable. Lo que vamos a ver en la próxima parte es la explicabilidad de modelos, qué tipo de explicabilidad de modelos existe y en profundidad los de la librería JAP.